Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La oración es lo que identifica a un musulmán. Siempre me preguntaba, ¿cómo se identifica a un musulmán? Muchas respuestas me hicieron sentir que esa pregunta ya estaba resuelta. Pero ahora que dirijo una comunidad islámica y me vuelven a preguntar, la respuesta es una concreta y es la siguiente. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: la primera cosa que Dios ha hecho obligatoria sobre mi comunidad son las 5 oraciones diarias. La primera obra que se eleva son las 5 oraciones diarias. Sí, hermanos y hermanas, a un musulmán se identifica por su oración. No es musulmán quien abandone la oración obligatoria. De Abi Ja'far, el imán Baqir alayhi salam dijo: la oración es el pilar de la religión. Su ejemplo es como el pilar de una tienda. Cuando el mismo es estable, las estacas de las cuerdas son estables, pero si el pilar se curva y se quiebra, no queda estable ni las estacas ni las cuerdas, y todas las tiendas se caen. Un musulmán que no realice las 5 oraciones se le desaparece su luz. Dice el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam: quien preserva las 5 oraciones tendrá argumento a su favor y salvación el día del juicio final. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración del hombre es una luz en su corazón. Entonces cualquiera de vosotros que pueda debe iluminar su corazón. Del imán Sadiq alayhi salam dijo: la primera cosa sobre la cual se le pedirá cuentas al siervo es la oración. Entonces, si ella es aceptada, el resto de sus obras son aceptadas, pero si es rechazada, sus otras obras serán rechazadas. La identificación es lo primero si usted no tiene cómo identificarse, aunque se asemeje a una persona buena. Deben tratarlo como extraño. Por eso digo que si una persona dice ser musulmán y no realiza sus oraciones diarias, solo está utilizando la ropa de musulmán para aparentar que es un creyente sin saber que es un impostor. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam: la oración es las leyes y normas de la religión, en la cual existe la complacencia del Señor, poderoso y majestuoso, y ella es la conducta y la costumbre sunna de todos los profetas. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración es la bandera del Islam. Luego quien deja libre su corazón para ella, preservándola con su forma, su tiempo y su conducta, su tradición o método, su sunna, es creyente. Del imán Sadiq alayhi salam dijo: por cierto que el ángel de la muerte rechaza al demonio de quien preserva la oración y le dicta el testimonio a pronunciar sobre que no hay divinidad sino Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios en ese difícil momento durante la muerte. Del imán Baqir alayhi salam dijo: nosotros, la gente de la casa Ahlul Bayt, ordenamos a nuestros hijos que observen la oración a partir de la edad de los 5 años, pero vosotros ordenad a vuestros hijos la oración a partir de los 7 años. Del imán Sadiq alayhi salam dijo: una oración obligatoria es mejor que 20 peregrinaciones, y una peregrinación es mejor que una casa llena de oro y gastarlo todo en limosna hasta que se agote. Del imán Ali Amir al-Mu'minin dijo: os delego la oración y su cuidado, su atención y preservación, ya que ella es la mejor obra y es el pilar de vuestra religión. Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dijo: no hay ninguna oración cuyo tiempo llegue sin que un ángel llame a la gente diciéndole: oh gentes, levantaos y con vuestra oración apagad el fuego que habéis encendido sobre vuestras espaldas. Del imán Ali alayhi salam dijo: cuando el hombre está rezando, ciertamente su cuerpo, su ropa y toda la cosa que existen a su alrededor glorifican a Dios, hacen tasbih. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: el lugar de la oración en la religión es como el lugar de la cabeza en el cuerpo. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: el ejemplo de las 5 oraciones obligatorias es como un río de agua dulce y para que corre por delante de una vuestras casas, en el cual 5 veces por día os laváis. De esa manera no queda ninguna suciedad en vosotros. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: dice Dios Altísimo, he obligado para tu comunidad 5 oraciones diarias y he realizado ante mí un pacto por el cual me comprometo solamente cualquiera que las cuide a ellas y sus tiempos, las realice en tiempo y forma, lo hago entrar al paraíso, y cualquiera que no las cuide no tiene derecho al pacto ante mí
no puede reclamar nada. De Imam Bakr alayhi salam dijo: el recuerdo de Dios, respeto a aquellos que observan la oración, es más grande que el recuerdo de ellos, respeto de él. ¿Acaso no veis que dice el Corán: recordadme y yo os recordaré? Del Imam Ali alayhi salam dijo: cuando el hombre se levanta para observar la oración, Iblis se dirige hacia él mirándolo con envidia por ver la misericordia de Dios que lo ha abarcado. Han narrado que un joven de los Ansares que estaba observando la oración junto al mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, pero cometía inmoralidades en su vida cotidiana, pecaba. Entonces le informaron eso al mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam. Él dijo sallallahu alaihi wasallam: por cierto que su oración lo mantiene un día alejado de esto, hace que se abstenga de pecar un día. Y no pasó mucho tiempo que él se arrepintió y enmendó su conducta. El Imam Sadi alayhi salam dijo: cuando estés observando la oración obligatoria, entonces hazla en su tiempo y hazla si se tratase de una oración de despedida, la última oración que realices, con miedo de no volver a observarla nuevamente. Alhamdulillah por los extraviados que hicieron sus 5 oraciones obligatorias, porque tienen la esperanza de ser hombres del paraíso. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: ha dicho Dios, poderoso y majestuoso: ciertamente hay sobre mí un pacto para mi siervo, por el cual me comprometo. Aquel, si observa la oración en su tiempo, no lo castigaré, y lo haré ingresar al paraíso sin pedirle cuenta. De Aisha narró: a menudo el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam se encontraba hablando con nosotros, con sus compañeros, y cuando llegaba el tiempo de la oración, por su preocupación ante la grandeza de Dios, ante quien iba para pararse para rezar, cambiaba de tal manera que era como si no nos conociera ni nosotros a él. Del Imam Sadiq alayhi salam dijo: por cierto que si el siervo observa la oración en su tiempo y la cuida, ella se eleva en forma de un objeto de luz blanca diciéndole: que Dios te preserve tal como tú me has preservado. Pero si no la observa en su momento ni la cuida, ella regresa como un punto negro y nebuloso, diciéndole: que Dios te haga perder, desatendiéndote tal como tú me has perdido y desatendido a mí. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam: la más querida de las obras ante Dios es la oración en su tiempo. Luego, hacer el bien a los padres. Luego, el combate en el camino de Dios. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: no es de los míos quien considera insignificante a la oración, y por Dios que no entenderá mi presencia en el Haus Kausar, la fuente del paraíso. El Imam Sadi alayhi salam dijo: no puede alcanzar nuestra intercesión quien considera insignificante a la oración. Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: no abandonéis vuestra oración, ya que quien hace esto, Dios lo congregará el día del juicio junto con Qarún, Coré, incrédulo del pueblo de Israel, que desafió a Moisés alayhi salam, Faraón y Hammán, lugarteniente del faraón. Del Imam Bakr alayhi salam dijo: mientras el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam estaba sentado en la mezquita, entró un hombre y comenzó a realizar su oración, pero realizando una inclinación y una prosternación no completa, por rezar muy rápido, sin completar bien los movimientos. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: picotea como un cuervo, con movimientos muy rápidos. Si él muere y su oración es así, si no la corrige antes de morir, aparecerá afuera de mi religión. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración es el pilar de la religión. Luego, si uno abandona su oración, intencionalmente ha destruido su religión. Y quien no las observa a sus oraciones en sus propios tiempos, entra en el Guay, y el Guay es un valle del infierno, tal como dice Dios Altísimo en el Corán: Guay pues de los que oran, quienes en sus oraciones son negligentes. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: no abandonéis la oración intencionalmente, pues quien abandona la oración intencionalmente está fuera del reino de Dios y su mensajero. La persona que siendo musulmán no realiza sus 5 oraciones obligatorias y muriera en el juicio final, será juzgado con otra religión menos siendo musulmán. Del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: quien abandona la oración mientras que no tiene esperanza en su recompensa ni miedo de su castigo, entonces yo le doy importancia, así muere como judío, cristiano o zoroastriano, es decir,
si abandona el Islam y adopta otra religión. No quiero decir que es malo ser judío, cristiano o zoroastriano. Lo peor es que ese musulmán no ha leído el Talmud para ser judío. No asume los juicios del cristiano y mucho menos como zoroastriano para que los ángeles Nakir y Munkar lo juzguen. Mi pregunta sería la siguiente: ¿con qué juicio será juzgado si no está en ninguna de ellas? Pobre hombre, ha hecho que su obra se pierda en vano. Del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien abandona la oración y pierde su momento sin excusa, ha hecho que su obra se pierda en vano. Luego agregó, sallallahu alaihi wasallam, la distancia entre el siervo y la incredulidad es el abandono de su oración. Del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien abandona la oración intencionalmente, su nombre es registrado sobre la puerta del infierno y será de sus moradores. De Abi Abdullah, el imam Sadiq alayhi salam, dijo: si uno quiere saber si su oración ha sido aceptada o no, debe observar si ella le ha impedido las inmoralidades, los pecados y maldades, pues en la medida en que se lo impidió, ella es aceptada. Del imam Bakr alayhi salam dijo: por cierto que un siervo a veces observa toda su oración, a veces solo la mitad, a veces un tercio de ella, o una cuarta parte o un quinto, y solo eso se eleva, pues no se eleva sino la oración que se observa con intención del corazón. Y le fueron recomendadas a la gente las oraciones meritorias, para completar para ellos los defectos de las obligatorias. Del imam Bakr alayhi salam dijo: si alguien observa su oración realizando el Adán y el Iqama, se reúne detrás suyo una fila de ángeles a observar la oración. Le preguntaron: ¿qué cantidad de ángeles hay en cada fila? Respondió sallallahu alaihi wasallam: lo mínimo es una cantidad que ocupe la distancia entre Oriente y Occidente, y lo máximo es una cantidad que ocupe la distancia entre el cielo y la tierra. De Abu Abdullah, el imam Sadi alayhi salam, dijo: Dios os ha hecho obligatorias las 5 oraciones en las mejores horas del día. Entonces vosotros debéis suplicar al finalizar cada oración. No sé, quisiera darle de reflexión sobre qué tan importante es la oración en este día, que es para los cristianos el mes de las ánimas. No quisiera hablar de nada, estoy hablando solamente del Islam. Nosotros, al ver en el diccionario, la ánima significa alma que está sedienta y que está en una lucha, pasando trabajo, dificultades. ¿Qué dice el Islam sobre esto? Leyendo en las llaves del paraíso encontré: oración para los muertos. Se relata que el imán Sadi alayhi salam todas las noches hacía una oración para su hijo y durante el día para sus padres. En el primer ciclo el imán recitaba Sura al-Ham, la apertura 1, y Al-Qadr, el destino, Sura 97. En el segundo ciclo Sura al-Ham y en el Kausar, la opulencia, 108. El imán Sadi alayhi salam dice: muchas veces el muerto atraviesa por una etapa de estrechez y aflicción, y Dios Altísimo le alivia este estado y los ángeles le transmiten que este alivio proviene de las oraciones que tal hermano creyente realizó para ti. Entonces el alma también necesita la oración, nuestra oración. Un discípulo del imán le preguntó: ¿acaso se puede realizar una misma oración para 2 muertos? El imán respondió: sí, y agregó: el muerto se alegra y alivia por una súplica y un istighfar, pedido de perdón para él. De la misma forma que un vivo se alegra cuando recibe un regalo, el fallecido recibe la recompensa de la oración, ayuno, limosna, caridades, súplica y cualquier obra benevolente que se haga para él, mientras que quien la realice también recibe toda su recompensa. Hay oraciones del hijo para los padres fallecidos. Se realizan 2 ciclos de oración. En el primer ciclo debe decir Sura al-Ham, Sura 1, y 10 veces la siguiente aleya, Sura 14:41. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Señor nuestro, perdóname y perdona a mis padres y a los creyentes el día de la rendición de cuentas. Segundo ciclo, Sura al-Ham, Sura 1 y 10 veces Sura 71:28. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minina wa lil mu'minina wal mu'minati.
Señor mío, perdóname a mí y a mis padres y a la persona que ingrese en mi casa siendo creyente, y para los creyentes y las creyentes. Luego de la salutación final decir 10 veces el Sura 17 aleya 24. Rabbana Rabbir Hamhuma Kama Rabbayani Sagira. Dios mío, ten misericordia de ellos tal como lo hicieron cuando me criaron siendo pequeño. Esto es importante. Esto, así se habla. Así es las cosas de la oración, la belleza de la oración. Dios Altísimo, por medio de nuestras 5 oraciones, no permita que la luz de Ahlul Bayt salga de nuestros corazones. Amén. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.